Dios les bendiga, buen día. Vamos a dar inicio con el capítulo número 2 de este manual del obrero carcelario y vamos a tratar el tema de las prisiones. Entonces vamos a comenzar con la definición y los antecedentes. Definición y sinónimos. La cárcel es un edificio donde se custodian presos, es un establecimiento penitenciario dentro del cual cumplen una condena a los que han infringido la ley y se les ha impuesto una pena, la cual es la privación de su libertad. Las cárceles son instituciones públicas destinadas a la internación de quienes se encuentran restringidos de su libertad corporal por una resolución judicial o administrativa. La cárcel también se define como un establecimiento penitenciario en el que se cumplen penas privativas de libertad bajo un régimen especial de vida, disciplina y trabajo distintos según los casos. Algunos sinónimos de cárcel son prisión, penitenciaría, presidio, correccional, galera, trena, chirona, gallola, caponera, penal, encierro, engástula, calabozo, mazmorra, trápana, banasto o reclusorio. Eso es lo que nos dice la definición, ¿no? Y pues si nosotros lo vemos tal cual nos lo dice, pues es justo lo que se busca, ¿no? Lo que se busca hacer dentro de una prisión o lo que se busca, el modo en el cual se busca que funcione una prisión, ¿no? Tener ahí custodiados a las personas que pues han infringido las leyes establecidas por la sociedad o por un gobierno en cada país. Eh, Obviamente, pues distintos, en cada país, pues manejan distintas leyes, ¿no? Y si tú, pues uno pues está acostumbrado a las leyes de su país, de pronto pues vas a otro país y te encuentras con situaciones completamente distintas a las de tu país y a veces casos en los cuales, pues no sé, ¿no? Como en países que son extremadamente estrictos con sus normas, pues simple y sencillamente por algo que tal vez en tu país no se genera un problema, en otro lugar sí. Pero bueno, la finalidad principal de una prisión es esa, tener resguardados o custodiados a las personas, a presos, a personas que han infringido las leyes establecidas en ese lugar, en ese país. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes que tenemos en las escrituras? Antes del diluvio, las cárceles existen desde tiempos muy remotos a partir del surgimiento del gobierno humano. Antes del diluvio no existía gobierno humano y por lo tanto no habían autoridades y por consiguiente tampoco cárceles. La situación de la tierra era la siguiente. Génesis 6, versículos del 11 al 13 nos dice que la humanidad se había corrompido a la vista de Dios y la tierra estaba llena de violencia. La depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a la humanidad porque por culpa del hombre la tierra está llena de violencia y de corrupción. Eso es el contexto de lo que nos dice Génesis 6 del 11 al 13. Después del diluvio entonces surgió el gobierno humano y por ende las autoridades en gobiernos teocráticos, monárquicos o regidos por sacerdotes o jueces. A partir de entonces se establecen las cárceles. A la luz de la Biblia podemos inducir que las cárceles fueron diseñadas como un lugar de refugio, protección y disciplina para todo aquel que violara sin intención las normas establecidas en la ley. En los pueblos primitivos, las cárceles eran lugares de aislamiento, en donde se castigaba al que transgredía las reglas establecidas por el grupo étnico y ponían en peligro a los pobladores. Lo que se hacía con los transgresores era aislarlos del grupo étnico para luego ejecutarlos sacándoles los ojos, mutilándolos, cortándoles los pulgares, etc. Enviarlos lejos a ciudades o lugares apartadas con la consigna de no regresar hasta el cumplimiento de condiciones que ellos mismos establecían, venderlos como esclavos o negociar con ellos por dinero o tierras a cambio de su libertad, torturarlos para que confesaran más delitos y se descubrieran cómplices, exhibirlos públicamente para servir de ejemplo o para burlarse de ellos.
utilizarlos como mano de obra para construir obras públicas y o religiosas, y usarlos como esclavos y someterlos a trabajos forzados. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia, ya una vez que es establecido Israel en la tierra que Dios les había dado, en cada, en cada parte que estaba destinada para cada, em, ay, perdón, para cada tribu, habían ciudades establecidas para que cualquier persona que llegara a cometer algún crimen, algún delito, fueran puestos en esos lugares en los cuales estaban aislados, y justamente no se establecía cuál era la situación por la cual eran culpados. Se hacía una investigación, se hacía un peritaje y todo, y después de eso se determinaba qué era lo que tenían que hacer. Pero mientras se resolvía esta situación, pues las personas tenían que ser enviadas a estas ciudades para evitar que pues la persona a la cual dañaron, la familia que fue dañada, pues tomara venganza y se hiciera más grande el problema, ¿no? Pero como tal, pues esa fue la idea también desde ese entonces, ¿no? Que las personas que hayan cometido o que cometieron ese delito estuvieran completamente aisladas para después establecer un juicio y pues determinar eh, de qué forma pagaban por el daño que habían causado. Las cárceles también surgen como una necesidad a causa de las guerras entre los pueblos para guardar a los prisioneros de guerra. Los asirios, por ejemplo, les sacaban los ojos a sus prisioneros y los ataban con cadenas, lo mismo que los filisteos y los babilonios. Jueces 16:21 dice: mas los filisteos le echaron la mano, hablando de Sansón, y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esa era su idea, ¿no? De los filisteos respecto a Sansón. Primero lo toman preso, después ya una vez estando preso le sacan los ojos y después lo utilizan también como mofa, como burla, ¿no? Y pues para ellos esa era su forma de hacer pagar a Sansón el daño que había causado hacia los filisteos. Otros eran sometidos a duros trabajos forzados en estado de esclavitud, como el caso de los gabonitas, que fueron esclavos de Israel. Josué 9 del 1 al 27 nos dice todo este relato, ¿no? Cómo estos hombres trataron de ser astutos al ver cómo Josué y el pueblo de Israel pues combatían a todas las ciudades en las cuales iban llegando, y a todos los pueblos los estaban acabando. Ellos pues trataron de ser astutos, de pensar una forma en la cual sobrevivieran tanto pues ellos como sus familias, ¿no? Entonces van ante Josué, llevan ropas viejas, llevan eh, panes enmohecidos, y les dicen que vienen desde tierras lejanas a refugiarse con ellos porque han escuchado todo lo que han hecho, ¿no? Y al final, pues, Josué termina pues cayendo en lo que estos hombres les dicen, se da cuenta que no era verdad, pero ya había dado su palabra. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Pues simple y sencillamente se vuelven esclavos de Israel, tienen que pagar un impuesto, un tributo, para que les sea permitido vivir en su tierra. Muchos eran ejecutados, como nos lo muestra en Segunda de Reyes 25:7, donde dice que degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esto pasa en la deportación del pueblo de Israel, de Judá, hacia Babilonia. Y en Jueces 1, versículos 6 y 7, mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió.
Tenemos otras referencias, Números 31:7, Deuteronomio 20:13 y el segundo libro de Samuel 8:2. Entonces, como tal, nuevamente vemos que la idea de tener a esas personas aprisionadas era establecer un juicio sobre ellos acorde al daño que habían causado o pues simplemente llevarlos esclavos para después matarlos, mutilarlos, porque querían tomar posesión de la tierra que les pertenecía, como sucedió con los babilonios, ¿no? Ahora, la historia bíblica de las prisiones. La cárcel en el Antiguo Testamento. Las cárceles surgen en el pueblo de Israel como una medida policíaca para mantener al transgresor a disposición de las autoridades, ya que el Código Penal hebreo no conocía la cárcel como castigo legal, porque los israelitas no privaban a nadie de su libertad. Bajo este sistema penal dado por Dios, los sospechosos eran puestos temporalmente bajo custodia mientras esperaban una rápida sentencia, como es el caso de uno que blasfemó el nombre de Dios y uno que violó el sábado. Levíticos 2, versículos del 10 al 16 y números 15-34. Pero ese breve confinamiento no era la sentencia, sino una espera para la misma. Ambos fueron sentenciados a morir apedreados. Esto constituye una importante diferencia entre aquel sistema y el actual. No debía pasar tanto tiempo para que existiera ya una sentencia sobre aquella persona que había violado las leyes de Dios establecidas para el pueblo, ¿no? Una vez que eran tomados bajo custodia, se hacía rápido el proceso, se les establecía una sentencia y pues la sentencia se ejecutaba, ¿no? Si tenían que morir, morían, si tenían que pagar con tierras, pagaban con tierras, si tenían que pagar con, este, con animales, pagaban con animales, de acuerdo pues al delito que habían cometido, pero se resolvía inmediatamente, ¿no? Cosa que pues no vemos actualmente, ¿no? Hay pues situaciones jurídicas, casos jurídicos que pues llevan años y años y años y años y siguen sin establecer una sentencia sobre la persona privada de su libertad. Casos, pues yo creo que conocemos todos varios, tenemos conocimiento de ellos y pues bueno, al, en, a inicio pues de todo esto, teniendo en cuenta lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pues funcionaba de esa manera. Para los que eran culpables de alguna actividad delictiva, se prescribían diversas formas de castigo. En el caso de algunos delitos, había que restituir a la víctima el doble de la cantidad que había perdido. Si el culpable no tenía los medios necesarios para hacer la restitución, se le hacía trabajar como siervo hasta que pagara la deuda. A veces se aplicaban castigos físicos como la flagelación, y para muchos delitos la pena de muerte era obligatoria, como en los casos del homicidio, de herir a los padres, de robar a una persona y venderla, de maldecir a los padres, de practicar la hechicería, cohabitar con bestia, sacrificar a dioses ajenos, trabajar el día de reposo, el adulterio, ofrecer a los hijos en sacrificio, incitaciones a la idolatría, desobedecer al sacerdote o al juez y rebeldía persistente contra los padres. Es pues algo curioso, ¿no? Ver que si leemos completamente el Antiguo Testamento, pasamos por los libros de los reyes, los libros de las crónicas, por los libros del profeta Samuel y los demás profetas, nos vamos a dar cuenta cómo un sinfín de hombres pues que tomaron el reinado tanto de Israel como de Judá, cometieron muchos de estos crímenes, ¿no? Pero pues al tener esa posición, pues simple y sencillamente no era ejecutada la sentencia sobre ellos, pero a fin de cuentas, en el momento en el cual eh, pues el juicio de Dios llegaba sobre sus vidas, terminaban pagando acorde a sus delitos. Y de igual modo esto lo tenemos claro, ¿no? Tanto en nuestras vidas como también en las vidas de los presos, de las presas a las cuales nosotros
hemos pues visitado, hemos conocido. A fin de cuentas, ¿no? Tal vez llegan a la prisión por un delito que pues realmente no habían cometido, pero pues vienen atrás, vienen arrastrando muchos otros delitos, que al final si fueran pues enjuiciados por cada uno de ellos, pues realmente a veces la sentencia debería ser mayor, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo importante de esto, ¿no? Es que pues hay cosas que tal vez a nosotros, a la misma ley que nos gobierna dentro de nuestro país, pues se les puede escapar, se nos puede escapar, ¿no? Pero a Dios, pues no se le escapa absolutamente nada, ¿no? Entonces, es algo también importante lo que sucedía, ¿no? Como aquella persona que robaba algo tenía que restituir, tenía que regresar el doble de la cantidad que había perdido la víctima. Entonces, si pues de pronto alguien, pues no sé, llegaba a matar algún animal, alguna vaca, algún cordero de su vecino, pues tenía que la persona esta pagar con el doble. ¿Y qué pasaba si no contaba con el dinero, no contaba con el animal o los animales con los cuales tenían que pagar? Pues tocaba pagar con trabajo, ¿no? Esa era la deuda que tenía que cubrir en caso de no contar con lo que se le pedía. Entonces, en el tiempo de Moisés y la peregrinación en el desierto, la cárcel solo era un lugar de custodia temporal. Durante el tiempo de los jueces parece que seguía igual, pero en el tiempo de los reyes, el encarcelamiento aparece por decisión regia y los textos dan a entender que existía la cárcel permanente, en que los presidiarios eran puestos en cepos y mal alimentados. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 26 y 27. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echen a este en la cárcel y manténganlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y otro caso más lo vemos cuando el rey Asa se enoja con un profeta porque éste le reprende de parte de Dios y le pone en la cárcel, en el segunda de Crónicas 16:10. Y los reyes, pues a fin de cuentas, no tomaban este tipo de decisiones sobre profetas que eran enviados por Dios, que les decían pues lo que iba a suceder si ellos seguían viviendo así, si ellos no se arrepentían, que iban a venir primero los asirios e iban a tomar posesión de la tierra de Israel, iban a ser echados de su tierra. Después pasa lo mismo con los babilonios, les es avisado lo que va a suceder y ellos siguen y siguen y siguen con su mismo comportamiento. ¿Y qué decisión tomaban sobre estos profetas? Como no les decían lo que ellos deseaban escuchar, simple y sencillamente eran echados en la cárcel, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues hay como lo dice ahí, ¿no? En Primera de Reyes, manténganlos con pan de angustia y con agua de aflicción. Entonces, simple y sencillamente eran mal alimentados, pues estaban completamente, pues, olvidados y separados en un lugar, pues, yo creo completamente que los lugares en los cuales eran puestos, pues eran lugares oscuros, lugares completamente olvidados, apartados de cualquier otro contacto que existiera con algunas otras más personas, como pasa también en el caso de Jeremías, ¿no? Antes del exilio, durante la agitadísima vida de Jeremías, el cual también fue puesto en prisión, como ya hemos visto, se menciona la existencia de tales cárceles junto al templo y cerca de la puerta de Benjamín, para las que solía habilitarse cisternas secas. Jeremías 22, 29, 26, 32, 2, 37, 16, 38, 6. El profeta Zacarías también lo menciona en Zacarías 9:11. Isaías, en un pasaje profético, menciona las mazmorras
o cárceles como elemento primitivo del juicio de Dios. Isaías 24:22. Después del exilio aparece la pena legislativa para los transgresores de la ley, Esdras 7:26. Es decir, el que desobedeciera la ley de Dios o la ley del rey debería ser juzgado y su sentencia podría ser muerte, destierro, multa o prisión. Este era, era lo que vivía, ¿no? Un aislamiento completo, y no solamente el tema del aislamiento, sino un encierro, ¿no? Encierro en lugares tal vez pequeños, lugares que completamente oscuros. Si leemos lo que pasa en la vida de Jeremías, cuando después de todo lo que ocurre, que llegan los babilonios, toman posesión de la tierra, hay un hombre, ¿no? Hay un hombre que saca a Jeremías, lo saca del pozo en el cual lo tenían aprisionado. Entonces, pues es un lugar completamente oscuro, completamente aislado. No sé si han tenido oportunidad de ver hacia el fondo de un pozo, pero es completamente oscuro. Y más obviamente si ponen algo sobre el pozo, algo que tape, pues no te entra completamente nada de luz, ¿no? Y no solamente es eso, yo imagino que pues en esos lugares también deben habitar ratas, deben habitar animales de muchas otras especies y no, y obviamente pues el preso, la persona que le tocaba estar ahí, en este caso pues muchos de los profetas tenían que vivir con eso, ¿no? Isaías en algún momento también tuvo que esconderse del rey también que quería tomar su vida y vivir completamente aislado. Luego tenemos la cárcel en el Nuevo Testamento. En tiempos del Nuevo Testamento, la cárcel ya era un castigo frecuente en la vida civil de los judíos, por influencia de la legislación romana. Juan fue puesto en prisión por reprender a Herodes y fue ejecutado allí mismo, como nos lo dice Mateo 14, versículos 3 y 10. Entonces, en Jerusalén había por lo menos tres cárceles. La cárcel que estaba en el pretorio de Poncio Pilatos, Juan 18, del 28 al 33. La cárcel en que fueron echados Pedro y Juan en Hechos 4:3. Y la cárcel pública. Esto también nos queda un poquito más clara cuando vemos lo que pasa con el juicio sobre Jesús, ¿no? Primero, pues es aprisionado con las autoridades religiosas. Después es enviado con Poncio Pilato, pues tenía que tener un lugar donde permanecieran los presos. Y después de Poncio Pilato es enviado también con Herodes. Entonces son tres lugares en los cuales es enjuiciado y justamente tenía que existir una prisión en cada uno de estos lugares, ¿no? Y aquí, pues ya las normas que son establecidas ya no era lo que Dios había establecido en la ley, sino ya era eh, lo que los romanos habían establecido acorde a su ley, acorde a su legislación. Entonces, los judíos tenían tanto que preocuparse por cumplir la ley que estaba establecida por Dios, como también cumplir con las normas que presentaban, eh, pues los romanos, ¿no? Tenemos la cárcel en los pueblos gentiles. Las cárceles eran conocidas en los pueblos vecinos. Antes de que Israel recibiera de Dios su código civil y penal, las prisiones ya existían en las naciones gentiles. Las menciones de la cárcel se refieren precisamente a las cárceles egipcias, una en donde estuvo preso José, el hijo de Israel, en Génesis 39, 21, 40, 15, 41, 14. Y otra de la cárcel de la ciudad cuando Moisés fue enviado por Dios a liberar al pueblo israelita de la esclavitud en Éxodo 12, 29. La cárcel de los filisteos donde estuvo preso Sansón en Jueces 16, 21. Las cárceles babilónicas en donde se encarceló al rey Sedequías y donde éste murió, Jeremías 52, 11. Y de donde salió el rey Joaquín después de un largo tiempo, en Jeremías 52, 31. Las cárceles de los asirios, en donde se encarceló a un
conspirador, en segundo libro de Reyes 17:4. La cárcel en Filipos, en donde pusieron a Pablo y a Silas, en Hechos 16:23 al 27. La cárcel romana, en donde estuvo preso Pablo, Hechos 28:16, y Filipenses 1, versículos del 13 al 17. Entonces, con esto tenemos una idea, un contexto más claro respecto a cómo se da el surgimiento de las prisiones acorde a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? No únicamente existieron o fueron establecidas por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, sino también los gentiles ya contaban con ellas, ¿no? El más grande ejemplo que tenemos pues en el Génesis es justamente cuando José es aprisionado después de haber sido difamado por esta mujer, es llevado a la prisión y pues está ahí durante un largo tiempo hasta que es puesto en libertad. Entonces, y a Moisés, pues también Moisés era buscado, ¿no? Era buscado por los egipcios para tomarlo prisionero porque se sabía que había matado a un egipcio para liberar a un israelita. Entonces, estos lugares ya existían, ya eran parte de, tanto antes como antes, pues refiriéndonos al Antiguo Testamento, y después durante el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento tenemos un sinfín de ejemplos en los cuales los cristianos eran puestos en prisiones para hacer, pues a veces únicamente dejarlos por un tiempo, después darles su libertad. Vemos relatos en los cuales Dios, mediante un milagro, pues también les otorga la libertad, y lugares en los cuales pues eran aprisionados y simple y sencillamente se establecía una sentencia sobre sus vidas, y en muchos casos era sentencia de muerte. Ahora, ¿qué pasa con las cárceles en la actualidad? En la actualidad las leyes han evolucionado radicalmente, tanto que se ha desarrollado todo un sistema ejecutivo, jurídico y judicial para gobernar a las sociedades, en el cual el sistema penitenciario juega un papel de suma importancia y que son parte integral de todas las naciones de la Tierra. De hecho, no hay nación que no tenga cárceles. Con esto no estamos diciendo que es la mejor manera de tratar con el crimen y las transgresiones a la ley, pero es un hecho innegable que existen cárceles y cada día se crean más, y es necesario atender el llamado de Cristo de ayudar y socorrer a los que están en prisión, como nos lo manda en Mateo 25:36. Eso es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Sí, hay naciones que obviamente el número de prisiones es mayor, porque pues también el número de crimen, los índices de crimen son mucho mayores. Hay lugares en los cuales tal vez el índice de crímenes es muy bajo. Algo curioso que a mí me parece, por ejemplo, en el país de Holanda, muchas de sus prisiones han terminado pues estando desocupadas, se han convertido en bibliotecas, se han convertido en cines, se han convertido en centros de recreación, porque han implementado un sistema de gobierno distinto, han implementado otro tipo de leyes, o pues no sé, tal vez han tenido un desarrollo muy distinto al que países, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos, pero no sé, es algo pues que me dejó a mí pensando, ¿no? O sea, ¿por qué razón es que es tanta la diferencia, o por qué es tanta la idea de que en un país, yo por ejemplo, pues pensando en México, ¿no? En la Ciudad de México solamente, tener 13 centros de reclusión, y pues muchos de ellos, o la gran mayoría, se encuentran incluso sobrepoblados, ¿no? Y digo, ¿por qué pues en otros países funciona completamente distinto? Pero
pensando desde esta parte, pues, humana, ¿no? Me puse a ver el otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda, la parte espiritual, ¿no? Porque es que hay tantas personas, pues, que no tienen tal vez ese tema respecto a estar en una prisión. Y pues llego a la conclusión de que tal vez sí, o sea, la vida que llevan está libre tal vez de delincuencia, libre de crímenes, pero al final el juicio va a ser ejecutado de la misma manera, ¿no? Gozan tal vez de una libertad física, eh, no hay como tal tanto nivel de delincuencia, sí es una clase social completamente distinta, pero al final el resultado de sus vidas, de la manera en la cual cada uno vive, seamos juzgados por la ley humana o no lo seamos, pues vamos a ser juzgados por la ley de Dios, no vamos a ser juzgados por Dios y tendremos que pagar acorde a lo que hayamos hecho y acorde a lo que hayamos decidido en nuestras vidas respecto a creer o no creer en Jesús, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la idea respecto a cómo se manejan las cárceles en la actualidad. No sé si por ahí alguno de ustedes han tenido oportunidad de visitar tal vez en en algún otro estado de la República o en algún otro país, cárceles pues antiguas, ¿no? Cárceles antiguas, conocidas también como catacumbas, como pues prácticamente cárceles subterráneas, ¿no? Y son lugares fríos, son lugares muy oscuros, lugares también en donde el aroma, no solamente el aroma, sino también la cantidad de oxígeno que uno respira, pues también yo siento que es menor porque sientes de pronto como, eh, no a tan alto grado, sino como a un poco grado, pero sí sientes como cierta asfixia, cierta falta de oxígeno. Y bueno, esto pues a mí me pone justamente a pensar en qué era lo que pasaban las personas que estaban viviendo en esas prisiones y que tenían que pasar no solamente ratos, no solamente días, sino a veces eran meses, a veces eran años en el mismo lugar. Y pasa tal vez un poquito lo mismo en las cárceles que tenemos que son de máxima seguridad, en los módulos sobre todo, ¿no? Los módulos de máxima seguridad dentro de los reclusorios, que pues es un aislamiento total y sí justamente son cárceles que hacen subterráneas y al pasar uno por el túnel que conecta la prisión normal, o sea, el reclusorio hacia el módulo, tiene uno esta misma sensación, ¿no? De pasar por un lugar frío, pasar por un lugar muy oscuro y un lugar donde tú sientes eh, que, que hay cierta falta de oxígeno. Bien, ¿cuál es, ¿cuáles son los propósitos y la importancia de las prisiones? Propósitos de la cárcel. Los propósitos de la cárcel en el contexto de la sociedad son los siguientes: disciplinar y castigar al ofensor, proteger a la sociedad de más transgresiones de parte del mismo, proteger a los ofendidos o víctimas de infringir las leyes al tomar venganza por ellos mismos, proteger al ofensor de la venganza de los agraviados y readaptar al ofensor para su posterior reintegración a la sociedad. ¿Qué tan efectivas son las cárceles en cuanto a sus propósitos? En muchas ocasiones las cárceles son escuelas de delito en donde en vez de componerse el individuo, se empeora y aprende a delinquir con más eficacia. También son de carácter vengativo, en donde se mezclan emociones y pasiones y se aplica todo el rigor de la ley, produciendo odios, rencores y sed de venganza. En cuanto a disciplinar y castigar al ofensor, efectivamente son una disciplina y castigo para el ofensor, pero se ha probado que por más dura que sea una cárcel y por más severo que sea el castigo,
no es suficiente para cambiar el corazón del hombre. Por lo general, entre más rigor se aplica al prisionero, más duro y rebelde se convierte. En cuanto a proteger a la sociedad de más transgresiones de parte del mismo, eso solo es temporalmente, porque cuando es puesto en libertad, sale con elementos más sofisticados y entrenados para transgredir y afectar a la sociedad. En cuanto a proteger a las víctimas de tomar venganza por su propia mano, de todas maneras lo hacen al acusar y hasta llegar a corromperse, infringiendo la ley con el fin de que al transgresor se le aplique todo el rigor de la ley. Esa es la idea, ¿no? Esta es la idea o el propósito por el cual existen las cárceles, y hablando pues de lo actual, pero también es cierto que pues, realmente lo que se busca cumplir, pues no se lleva a cabo, ¿no? Hay un sinfín de campañas y de investigaciones y de artículos e incluso también eh, de diálogos, de conferencias respecto a hablar de qué pasa dentro de las prisiones y al propósito fundamental, al propósito principal sobre el preso, que es que éste sea readaptado, ¿no? Que llegue a generar un cambio positivo sobre su vida y pueda nuevamente incorporarse a la sociedad, ya no causando algún mal, sino todo lo contrario, ¿no? Volverse personas de bien. Pero pues uno llega a la conclusión o a la pregunta de si realmente funciona, si realmente se llevan a cabo estos propósitos por los cuales han sido establecidas las cárceles, ¿no? Y al final te terminas dando cuenta que, pues no, realmente hay un fracaso respecto a lo que se ha buscado. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, acorde a lo que ellos han establecido con la disciplina y el castigo sobre la persona privada de su libertad, pues realmente no lo transforma, no transforma su corazón, no cambia su manera de pensar, cumplen con su condena dentro de la prisión, salen, tal vez a veces por unas semanas, un mes, tratan de pues llevársela tranquila, disfrutar su libertad por un momento, pero vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Vuelven a delinquir nuevamente. Y si antes habían entrado tal vez por un robo, pues ahora va robo y va junto con homicidio, ¿no? Y ya no solamente es robo con homicidio, sino también ya forma parte de una, de una, una pandilla más grande y pues ya únicamente, ya no solamente se dedica al robo, sino también ahora le entra al tema de la venta de drogas, ya es narcomenudeo, y se vuelve así un sinfín de, ¿cómo llamarlo? Un cúmulo, ¿no? Un cúmulo de transgresiones a la ley y van años y más años y más años y más años. Y dentro de la prisión se ganan más años siendo problemáticos, cometiendo homicidios dentro de una prisión sobre otros presos. Y te das cuenta que a fin de cuentas, pues el propósito por el cual estableciste las cárceles, pues no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Pues porque durante el proceso algo se está haciendo mal. ¿Y qué es lo que se está haciendo mal? Pues no entender, no comprender que la raíz principal del mal que pues vienen arrastrando estas personas y no solamente los que están presos, sino en general la humanidad, pues es el pecado. Mientras haya mientras exista esta naturaleza sobre nosotros, esta tendencia hacia hacer lo malo y no haya algo que la combata, pues simple y sencillamente se va a trabajar sobre la misma línea, se va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y poniéndonos en el papel de víctimas, pues a veces yo creo que lo hemos llegado a pensar, lo hemos llegado a escuchar, ¿no? ¿Qué pasaría o qué juicio establecerías tú sobre una persona que ha violado, ¿no? Sobre un violador, qué juicio estableceríamos nosotros como sociedad, como humanos? Y
yo creo que en todas las ocasiones en las que me ha tocado escuchar sobre esto es que los quemen, que los maten, que los hagan pedacitos, que no los dejen salir, que esto y que el otro, ¿no? Y sentencias duras, sentencias rigurosas, incluso pues atentan justamente contra la vida del transgresor. Y eso es lo que nosotros llegamos a pensar, ¿no? Pero pues no nos damos cuenta que a fin de cuentas, lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando Dios establezca su juicio sobre cada uno de nosotros, si pues se basara acorde al rigor de la ley establecida por él, pues no habría quien tuviera oportunidad de salir exento de este castigo, ¿no? Gracias a Dios por Cristo, por Jesús, porque pues es gracias a Él que tenemos esta justificación, es gracias a Él que tenemos la oportunidad de una redención, ¿no? Y cuando yo tengo claro eso, cuando nosotros tenemos claro eso, pues también entendemos que la situación de una persona privada de su libertad que está siendo sentenciada por delitos graves para la sociedad, pues sigue teniendo la oportunidad de conocer a Jesús, sigue teniendo la oportunidad de que su vida sea distinta, de que exista un cambio en su mente que lo lleve a ser una persona completamente transformada, completamente renovada, y que una vez puesta en libertad o incluso dentro desde la misma prisión, que es lo que buscamos con lo que nosotros estamos haciendo, es que comience a romper con esa cadenita delictiva y no solamente sea su vida la que sea transformada, sino la vida de otros presos, la vida de sus propias familias, y Cristo llegue al corazón de cada una de estas personas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que justamente rompamos con esta tendencia delictiva por parte de la sociedad y darnos cuenta que sí, a fin de cuentas, el sistema impuesto por las leyes humanas, pues simple y sencillamente no ha funcionado. Pero que sí funciona, que sí tenemos evidencia de que cambie la vida de las personas que están presas, de las personas que están privadas de su libertad, la palabra de Dios. Cristo es lo que ellos necesitan, lo que ellas necesitan para que sus vidas sean completamente transformadas. Dice aquí, en cuanto a proteger al ofensor de la venganza de los agraviados, esto es relativo, puesto que estando en libertad se pueden dar a la fuga y las víctimas no siempre tienen los recursos para emprender una persecución contra él. En cambio, al ser puesto en prisión, el daño que los agraviados le hacen puede ser mucho mayor. En cuanto a redactar al agresor, ¿redactarlo a qué? Si cometió un crimen, ¿por qué lo hizo? ¿Estaba acaso habituado a eso? Si es así, seguirá haciéndolo aún dentro de la prisión. Si robó, ¿cuál fue el motivo? Hambre, codicia, venganza, hábito. De todas maneras, lo seguirá haciendo dentro de la prisión. Es muy compleja la situación dentro de una cárcel. Pero si no da resultados, porque hay cárceles. Las cárceles existen debido a la importancia que representa para la sociedad, como veremos en el siguiente punto. Y pues la idea principal es que pues, la sociedad externa, la sociedad deje de preocuparse por el daño que le pueda causar, ¿no? ¿Cuál es lo que te da tranquilidad? Lo que te da tranquilidad, por ejemplo, si en la calle, en la colonia en la que vives, sabes que el vecino de al lado es la persona más problemática que siempre causa problemas, que debido a él hay constantes balaceras en la calle. ¿Cuál es la solución? Pues que caiga preso, ¿no? Y eso da una completa tranquilidad a los vecinos, a veces incluso a la propia familia. Entonces, ¿qué es lo que busca la sociedad? Pues simple y sencillamente aislarlos y dejar o evitar de que sigan siendo un problema para ellos. ¿Cuál es la importancia entonces de las cárceles? Ya vimos el propósito, ahora veamos la importancia. Las cárceles son necesarias como mediadoras de justicia y preservación de la humanidad. Fueron diseñadas como un lugar de refugio, protección y disciplina
para todo aquel que violaba las normas establecidas de un grupo social y que ponían en peligro de una forma u otra a sus integrantes. Antes del diluvio no había gobierno humano y por lo tanto no habían cárceles. Cada quien hacía como mejor le parecía y la tierra se llenó de violencia y corrupción al grado que Dios tuvo que destruirlos a todos por causa de su maldad, porque si no hubieran por terminado destruyéndose entre ellos mismos. Imagínese por un momento que no hubiera cárceles. ¿Se puede imaginar el caos y el desorden en que caería la sociedad? Porque al no existir la cárcel, no tendrá razón de ser la policía, que está puesta para cuidar el orden y detener y encarcelar a los que infringen. La sociedad se llenaría de violencia, robos, secuestros, homicidios, violaciones y delitos al por mayor. Imperaría la ley de la selva. Cada quien haría justicia por su propia mano y sería un círculo vicioso que nunca tendría fin, sino hasta el total exterminio del hombre por el hombre. Las cárceles entonces, aun cuando no producen resultados positivos ni logran sus propósitos para lo cual fueron establecidas, cumplen una función social importantísima para preservar orden y equilibrio social. Esta es la importancia, ¿no? Buscar que pues no impere la idea de hacer justicia por propia mano, ¿no? Evitar que cada uno decida lo que bien le parezca sobre aquella persona que te causó daño. Si tal vez para mí el hecho de que una persona me robe algo, pues me pague únicamente devolviéndomela, pues tal vez para alguien más, no solamente es que te devuelva lo que te robó, sino que te lo devuelva doble y aparte de que te lo devuelva doble, le vas a cortar una mano, ¿no? Entonces, pues son leyes que cada uno establecería a su modo, ¿no? Hacer justicia, eso es hacer justicia por propia mano, ¿no? Que lo que a ti te parezca bien sobre aquella persona que te hizo un daño, pues sea eso lo que tiene, con lo que tiene que pagar, ¿no? Y realmente, pues sí, llegaríamos a lo mismo que sucedió durante el diluvio, ¿no? Sería una sociedad de todos contra todos y pues a ver quién sobrevive, ¿no? ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente todos somos culpables de algo, ¿no? Tal vez en mayor grado, tal vez en menor grado, pero al final existe siempre un delito que cada uno de nosotros llega a cometer. Em, Vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si haya por ahí alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Ahí está abierto el micrófono para que lo puedan hacer. ¿Algún comentario? Ok, ok. Comentarles, bueno, ahí ya les comenté algo en el grupo de voluntarios el día de ayer. Faltan algunos oficios por salir, o bueno, faltaban algunos oficios por salir. El día de hoy voy a la subsecretaría. Tengo entendido que falta la parte de alimentos del femenil de Santa Marta. Voy a checar eso. ¿Qué otra cosa? Faltan los del Cebarezo, me parece también, lo que son el diamante y el oro. Y no sé si por ahí se me olvida algo que pues los que están aquí sepan que tenga que revisar. Eso y qué otra cosa importante. Em, creo que nada más es eso respecto a lo de los oficios que salieron. Los que, los que están coordinando centros, pues bueno, ahí también se les hará llegar pues el directorio de o los teléfonos de cada una de las personas a las cuales están coordinando en su centro para que
pues tengan oportunidad de hablar con cada uno de ellos, con cada una de ellas, y saber cuál es su intención, qué días tienen pensado acudir al centro que les haya tocado, y también para que pues, les platiquen qué es lo que se está haciendo, y pues sobre todo para las personas que entran por primera vez, por ahí en el caso de Tepepan, se registraron eh, varias hermanas con la intención de conocer qué es lo que estamos haciendo pues dentro de la prisión, y saber pues si también es el llamado que Dios tiene para sus vidas. Entonces ahí también sería importante ver justamente esto, ¿no? ¿Qué disponibilidad hay tanto del horario como de los días para ingresar? Y pues bueno, sobre todo eso, ¿no? Que les platiquen cómo funcionan las cosas, y sí sería muy bueno que quien está coordinando los centros, eh, las personas que son nuevas para entrar, pues puedan entrar con los que son coordinadores, ¿no? Para que les expliquen cómo funciona todo. Obviamente los orienten y todo, y los lleven directamente a las salas en las que se reúnen, los lugares en los que se reúnen, para que pues ya en una segunda, tercera ocasión, pues ya puedan hacerlo por cuenta propia. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar tratando de hacer. Y pues nada, yo creo que con eso terminamos. Em, Nuevamente, alguna duda, alguna pregunta que tengan al respecto de lo que hablamos hoy, o respecto a lo de los oficios, lo del tema de la subsecretaría. Pues, a mí, pues en la gracia de Dios, pues a pesar de que había yo leído todo cada, cada vez que nos indica, leo y llevé un tiempo como curso este material, la verdad me impacta cada vez más la gracia de Dios en todo lo que está, haciendo, y luego aprender más pues desde un principio, ¿no? Ha habido todos estos cárceles, y la verdad es, la verdad a mí me gozo y me impacto todo lo que Dios hace. Y con respecto a los oficios, pues pues pedimos a nuestro Señor Jesucristo que sí salga los, el alimento, o al menos que el café nos dejen llevar. Sí, primeramente Dios. Yo pues estuve al pendiente, y el día de ayer, hasta el día de ayer me informaron que ya estaban los oficios que hacían falta. Yo supongo, yo imagino que dentro de ellos debe de estar el de los alimentos ahí para el femenil de Santa Marta. Esperemos en Dios que así sea. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, más dudas, terminamos hasta aquí. Y pues bueno, si Dios permite, nos estamos viendo para el próximo viernes, y pues cualquier anuncio importante, pues ahí se los hacemos llegar por medio del grupo de voluntarios. Que Dios les bendiga, pasen un buen viernes, pasen un buen fin de semana, descansen, renueven fuerzas para que pues la próxima semana, a partir de lunes, otra vez a comenzar con todo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.